De acuerdo. Bueno, como ya saben, porque está anunciado, mi nombre es Carlos Millán, de pronto me quedo sin audio, y voy a presentarles una conferencia sobre mejora de la nitidez mediante el uso de filtros personalizados. No sé si se oye. Se oye bien. Hablaremos del concepto de nitidez, de la visibilidad de los bordes en una imagen, del contraste de imagen frente al concepto de contraste de bordes, de los mecanismos que utiliza la visión humana para detectar los bordes presentes en las escenas o también en las imágenes, de los posibles inconvenientes que tiene el uso de la máscara que alteran determinadas imágenes y de sistemas para comprobar los resultados tanto cuando se usa la máscara de enfoque como cuando se usan otros algoritmos que también explicaremos alguno y al final estableceremos unas conclusiones. En primer lugar, vamos a definir el concepto de nitidez referido a una imagen. De las dos definiciones que da el diccionario de la lengua española, la primera es cualidad de nítido y la segunda acepción, que es nítido. La segunda definición, que está marcada en rojo, es la que nos interesa a nosotros, que dice que es algo que se distingue bien y que no está confuso. En términos de imagen, esto quiere decir algún tipo de detalle de la imagen que se distingue suficientemente bien de su entorno. Y por tanto, la cuestión del entorno es importante en estos casos. Las imágenes fotográficas actuales, tomadas con sistemas de captación electrónica, están formadas por multitud de bordes que están posicionados de una manera totalmente aleatoria en función del contenido de cada imagen. El borde que hace la transición entre un píxel y su vecino es lo que determina si eso tiene visibilidad o no. Por ejemplo, si miramos esta imagen que tenemos aquí, que se ve absolutamente oscura, no sé por qué pasa esto, porque anteayer se veía bien. En esta imagen, si nos fijamos en la zona del cielo, la transición entre los píxeles que forman este cielo es muy gradual y por lo tanto ahí es prácticamente imposible detectar la presencia de un borde. En cambio, en las hojas del árbol, en el tronco, en las rocas, en todo el contenido del resto de la imagen, los valores de gris de los píxeles que componen esas zonas son muy distintos entre sí y por lo tanto es fácil detectar dónde termina la roca y dónde empieza la rama, dónde termina la hoja, dónde empieza el cielo. Los bordes que hay presentes en una imagen pueden ser muy abruptos o pueden formar transiciones muy suaves. Si analizamos un pedacito de esa imagen, la roca esta que sujeta las tejas ahí encima, bueno, con mucha imaginación por vuestra parte, se ve bastante claro que los píxeles que forman el borde de la roca frente al cielo tienen un cambio de valor muy abrupto y los que forman la roca en su interior no tienen cambios tan abruptos. Esto lo podemos ejemplificar en unos gráficos. Si consideramos dos posibilidades para dos píxeles vecinos, a la izquierda tenemos una en que el píxel de la izquierda tiene valor 0, es totalmente negro, y el de la derecha tiene valor 255, que es totalmente blanco. Si trazamos un gráfico del valor de gris del píxel frente a la posición de los dos píxeles, tenemos este gráfico de la izquierda, en el que vemos el escalón de luminosidad que se forma entre los dos píxeles. Esto es lo que denominamos un borde. Y este borde, formado por dos píxeles o por muchos píxeles consecutivos, es lo que forma las formas de los objetos en nuestras imágenes. A la derecha tenemos un caso similar en el que los dos píxeles tienen valores de gris que no son 0 y 255, sino 64 en este caso, como es simplemente un ejemplo, y 192. Es decir, 64 es un píxel relativamente oscuro y 192 un píxel relativamente claro. Si vemos el gráfico de transición entre estos dos píxeles, es exactamente igual en pendiente que el de la izquierda. Es decir, el contraste de borde entre estos dos píxeles es el mismo que en estos dos. En cambio, en la imagen de la izquierda, desde el punto de vista fotográfico, diremos que hay más contraste que en la otra imagen, porque va de un píxel negro a un píxel blanco, que es el contraste máximo que podemos tener en una imagen
digital, y en cambio en el de la derecha, fotográficamente diremos que es una imagen más blanda, más suave o con menos contraste. Aunque el contraste de borde, en este caso, es idéntico en los dos casos. Los algoritmos de mejora de nitidez en las imágenes, que en realidad deberían llamarse mejora de visibilidad de los bordes, porque la nitidez, desde el punto de vista fotográfico, deberíamos asociarla más con el objetivo y no con el procesado de la imagen. Todos estos algoritmos lo que utilizan como base de funcionamiento es cómo es esa pendiente entre los píxeles consecutivos. Yo aquí he puesto dos ejemplos que difícilmente se dan en una imagen. En una imagen, la transición entre las formas de los objetos suele estar formada por más de un píxel, por 3, por 4, por 5, por tanto, del negro al blanco paso a través de 3 o 4 píxeles y por lo tanto aumentar esa pendiente es lo que aumenta la nitidez aparente de la imagen y lo que facilita que el usuario vea eso como más enfocado, entre comillas. Aquí tenemos un ejemplo de una transición más habitual entre un 0 y un 255. Hemos puesto, bueno, aunque el píxel que marca 51 aquí tiene un valor de gris distinto, ahí lo veis en negro y igual, y abajo tenemos la escalera que determina cómo son los contrastes entre esos píxeles. El resumen que ve un observador es la línea azul. Es un borde que, en lugar de ser vertical como era antes, es un borde que tiene una cierta inclinación. La función de cualquier herramienta de mejora de nitidez es precisamente aumentar, aunque sea aparentemente, la pendiente de esa recta. Aumentando la pendiente, aumentamos la sensación de nitidez. Aquí tenemos una imagen a la izquierda de un test con unas bandas negras sobre fondo blanco y en la parte superior a la derecha un gráfico que muestra el valor de gris de los píxeles de la zona señalada en amarillo a través de una captación con una cámara de respaldo digital en formato RAW. Es decir, un borde de transición de negro a blanco totalmente perfecto, porque está impreso con mucha resolución y llenando columnas de píxeles con valor 0 y columnas de píxeles con 255, se traduce en un borde de esquinas muy redondeadas. En la parte inferior tenemos a la izquierda y en el centro dos aplicaciones sucesivas del algoritmo de mejora de visibilidad de esos bordes, máscara de enfoque en este caso, que incorpora el software RAW de la propia cámara. Y vemos como el borde redondeado se ha ido convirtiendo en un borde más cuadrado y por tanto estamos aumentando la sensación de nitidez en esa imagen. A la derecha vemos una operación sobrepasada, es decir, en esa operación el nivel de máscara que se ha aplicado provoca aquella subida, aquí donde pongo el cursor ahora, esta subida por encima del nivel medio, lo cual quiere decir que es esa famosa línea blanca o blanquecina que aparece alrededor de todos los bordes de los objetos cuando nos pasamos con la máscara de enfoque. Si observamos esta escala gráfica, bueno, vosotros desde aquí veis un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grises, supongo, y luego el 7, el 8 y el 9 deberían ser 2 grises más un negro al final, que los veis todos idénticos, pero para lo que queremos hacer nos va a servir exactamente lo mismo. Supongo que estaremos de acuerdo todos, si observamos esto durante un rato, que en el borde de la transición entre un parche y el siguiente, en el parche más claro, el de la derecha, considerando 2, siempre se observa una zona inicialmente más clara y luego el parche se hace más uniforme. Esto se observa en todos los bordes, con excepción del que va directamente al lado. Los demás todos tienen esta zona inicial más clara y luego el parche se unifica hasta que llega al siguiente borde, volvemos a ver una zona clara exactamente igual. Si hacemos un gráfico del valor de gris de los píxeles que componen esta imagen, que es una imagen sintética creada en Photoshop, el gráfico que nos sale es esto que tenemos aquí. Una escalera perfecta con los parches totalmente claros. Es decir, en esta imagen
digital que tenemos aquí, esas zonas más claras no están. Simplemente las vemos nosotros. Nuestro sistema de visión fabrica esa zona más clara para facilitar la visión de la transición entre los dos parques. Es una propiedad del sistema visual de muchos mamíferos, incluidos nosotros, que lo que hace es facilitar al individuo moverse en un entorno de poca iluminación, por ejemplo, donde hay una ligera transición. El sistema de visión fabrica una transición más abrupta para facilitar la identificación de la mesa, de la silla, del ordenador sobre la mesa, de todo lo que nosotros estamos viendo. Esto se llaman bandas de Mach, que es un proceso estudiado desde muy antiguo, y es el sistema que el sistema visual humano utiliza para detectar los bordes. Cuando el sistema visual humano mira una imagen, en las transiciones entre los objetos y entre los píxeles, si se aumenta suficientemente, es inevitable que fabrique siempre ese aumento de nitidez que es momentáneo, solo en el momento en que yo miro está ahí, pero en realidad no existe en ningún otro lugar que en mi vista. Por lo tanto, cuando yo aplico mejoras de nitidez en las imágenes, debería tener en cuenta que es extremadamente peligroso pasarse, aunque sea un pelín, porque todo lo que yo me pase será multiplicado por ese efecto de la visión del observador. Y aunque en la imagen en la pantalla, incluso con la pipeta de Photoshop, lo que me he pasado son simplemente 3 o 4 valores de gris en una zona clara, para la visión humana, sobre todo si tiene continuidad, si es, por ejemplo, el horizonte de una montaña contra un cielo, esa continuidad, por pequeña que sea la resolución de esos 2 o 3 píxeles de más y de valor de gris que tengo ahí, serán detectables con mucha facilidad. De hecho, si miráis revistas, sobre todo revistas de paisaje, ¿no?, en las que hay esta situación siempre del horizonte de la montaña con el cielo, es muy fácil de detectar excesos de este tipo, es algo muy habitual. Por tanto, la misión de la aplicación de un algoritmo de mejora de visibilidad de los bordes debería bascular para encontrar un equilibrio entre el borde de esquinas redondeadas que nos proporciona la cámara inicialmente y el borde sobreenfocado que luego además será más sobreenfocado por la visión humana. Hay que buscar un equilibrio entre estas dos cosas. Las herramientas de mejora de visibilidad, la más utilizada con toda seguridad es la máscara de enfoque. La que se muestra aquí en la diapositiva es la interfaz de usuario de Adobe Photoshop, pero este algoritmo está incorporado en otros programas de procesamiento de imagen y también en muchos programas de apertura de archivo RAW de las propias cámaras, de Adobe Camera Raw y de 1000 programas que hay por ahí. En la interfaz de Photoshop aparecen tres cantidades o 3 parámetros que nosotros podemos regular, que se llaman cantidad, radio y umbral. Los que forman la máscara de enfoque en realidad son la cantidad y el radio. El umbral es una herramienta añadida aquí, pero que no tiene ninguna influencia en el efecto de la máscara de enfoque. Ya comentaremos luego exactamente cuál es su misión. Y lo que hacen todos estos algoritmos, la máscara de enfoque y otros que comentaré luego, lo que hacen todos estos es, de la propia imagen que se les ofrece como entrada al sistema, extraen el contenido de frecuencia más alta, que en términos de imagen quiere decir el detalle más pequeño que hay en esa imagen, lo extraen temporalmente y luego lo suman a la propia imagen. De manera que aquello que inicialmente ya tiene un detalle se ve mejor porque doblamos su luminosidad. Doblamos, triplicamos o vamos aumentando esa luminosidad. Esta constatación nos lleva a una cuestión muy interesante, que es que si el mecanismo de funcionamiento es esto implica que un algoritmo de mejora de bordes no puede mejorar nada que no exista. Es decir, si una imagen no está bien enfocada por la cámara, no sirve de nada intentar enfocar con esto, porque esto lo que necesita es precisamente que haya algún contenido de detalle en la imagen que extraer previamente para volver a sumarlo luego a la propia imagen.
En términos de frecuencia, los que nos expresamos así en el procesamiento de las imágenes, definimos la frecuencia en una imagen en un modo equivalente a la visibilidad del detalle. Las zonas de frecuencia baja, para nosotros, son aquellas zonas en las que no se observa detalle. Por ejemplo, en esta imagen, el cielo. Frecuencia alta sería el borde de transición entre algo muy definido frente a alguna cosa no tan definida o cualquier detalle pequeño dentro de la imagen. Y frecuencia media serían, por ejemplo, valores de gris de las piedras de la barranca que tienen un valor de gris muy parecido y hay un cierto detalle, pero no es un detalle tan importante como el de las ramas contra el cielo o el de la roca contra el cielo. Y por tanto las imágenes se pueden describir en términos de frecuencia. Y resumiendo, podemos decir que hay una imagen, en toda imagen estándar, hay frecuencia alta, frecuencia media y frecuencia baja. Si una imagen está desenfocada, la frecuencia alta no está. Y lo que nos queda es la media y la baja. Intentar fabricar frecuencia alta cuando no existe es sencillamente imposible. Por tanto, la imagen debe tener un contenido frecuencial inicial para que sea posible mejorarlo. La herramienta más cara de enfoque, la de Photoshop, y la que está descrita en los libros de procesado de imagen, lo que hace es coger la imagen original, que se compone de frecuencia alta, media y también baja, la convoluciona, que es un proceso matemático de producto de matrices, con una matriz de Gauss, que viene definida exactamente por el radio que yo determine en Photoshop. Y esto crea una imagen que se llama imagen filtrada, que es un archivo temporal que guarda Photoshop internamente, al que se le ha extraído la frecuencia alta. O sea, la convolución con un Gauss lo que hace es, en términos coloquiales, desenfocar la imagen. Es el filtro que Photoshop tiene en otra parte de Photoshop que se llama desenfoque gaussiano. La consecuencia es que de tener todo tipo de frecuencias, en la versión esta que ha creado temporalmente, la frecuencia alta ha desaparecido. Y desaparece más frecuencia alta cuanto más grande sea el radio que yo aplique. Si yo aplico un radio de 5, pues desaparece la alta y también parte de la frecuencia media. Si aplico un radio de 0,1, desaparece una parte de la frecuencia alta, pero una parte sigue quedando presente. ¿Y qué hace Photoshop luego con esto? Coge otra vez la imagen original y a la imagen original le hace una subtracción de la imagen que ha creado mediante este desenfoque. Lo hace píxel a píxel, las pone una encima de la otra, el píxel de la imagen original tiene un valor de gris, el que sea, la desenfocada tiene otro, lo resta y crea una tercera imagen en la que solo hay los píxeles producto de la resultado de esa resta. Resulta obvio que si yo tengo una imagen que tiene frecuencia alta, media y baja y le resto una que tiene media y baja, que le falta la alta, pues el resultado es lo mismo. ¿Y ahora qué hago con esta frecuencia alta? Pues la sumo a la imagen original. Cojo la imagen original y el resultado de aquella sustracción se lo sumo aquí y ¿qué tengo? Una imagen en la que la frecuencia alta, en este caso del ejemplo, está multiplicada por 2, por tanto es más visible. El valor de gris de los píxeles oscuro y claro de un borde muy marcado, el oscuro se ha hecho más oscuro, el claro se ha hecho más claro y por lo tanto es más evidente la transición entre los dos. Si el borde era entre 5 píxeles, de blanco a negro, ahora el borde es de 3 píxeles entre blanco y negro. Y por lo tanto lo que tengo es un borde más acentuado. Luego Photoshop y el algoritmo este tiene otra posibilidad, que es que antes de sumar la frecuencia alta a la imagen, este resultado de la resta se multiplique por un factor, que es el que yo regulo con el parámetro cantidad. Cantidad viene expresado en porcentaje y si yo le pongo 100, lo que quiere decir es factor de multiplicación 1, lo cual quiere decir que no hay cambios en la luminosidad. Si le pongo 200%, el resultado de la resta lo multiplica previamente por 2 y luego lo suma a la imagen. Si le pongo 50%, el resultado de la resta inicial lo multiplica por 0,5, que es lo mismo que dividirlo por 2, y luego lo suma a la imagen.
Es decir, los dos parámetros, radio y cantidad, definen cosas muy distintas, aunque aparentemente y tocando al tuntún parece que acaban afectando un poco a lo mismo. El radio lo que define es en qué zonas de la imagen voy a aplicar yo la máscara. Si aplico un radio pequeñito, solo aplico máscara de enfoque en aquellas zonas que ya inicialmente tienen mucho detalle. Si aplico un radio más amplio, lo aplico en esas zonas y además en zonas cada vez más amplias de la imagen. Luego, la visibilidad de ese efecto de aplicación está en función de la cantidad. Si aplico a zonas muy amplias respecto al radio, pero reduzco la cantidad al 50%, hay otras zonas de frecuencia media que vuelven a quedar sin aplicar. Por tanto, es un parámetro que uno se compensa un poco con el otro. Pero la idea clara que tenéis que tener es que el radio define qué detalles voy a enfocar y la cantidad define cómo de fuerte será el efecto de ese enfoque. El umbral no tiene ninguna influencia en el mecanismo de la máscara, es solo un mecanismo automático de reserva de zonas de la imagen, sobre todo zonas de frecuencia muy baja. En una imagen, por ejemplo, de retrato, es habitual que a mí me interese enfocar el pelo, enfocar un flequillo sobre la frente, pero no enfocar la piel de la frente, porque si primero hemos maquillado para quitar defectos de los poros de la piel y luego usamos una máscara de enfoque, pues lo que haremos será volver a hacer aparecer esos poros. Entonces, el problema que tengo es que hacer una máscara de capa, una reserva de los pelos es muy difícil. Reservar cabellos de según qué espesor en píxeles sobre una piel que está debajo es una tarea francamente difícil. Si me fijo en la piel, con una pipeta de Photoshop, con un cuentagotas, paso con la paleta info por encima de esa piel, me daré cuenta que en la piel maquillada seguramente el valor de gris entre los píxeles varía con un margen muy pequeño. Es decir, son muy parecidos entre ellos. Una piel luminosa, por ejemplo, de valor 180, pues cada píxel oscilará entre 180 y 184. Iré pasando 181, 183, 180, 182. Si la variación es de 180 a 184, la diferencia es 4, poniendo un umbral de 4 en la máscara de enfoque, esa máscara de enfoque no se va a aplicar a ningún píxel de la imagen cuyo valor de gris se diferencie igual o menos de 4 respecto a su vecino. Y eso de manera automática. Por tanto, por complicada que sea la posición de ese píxel, el del pelo respecto a la piel tiene una diferencia mayor a 4, el de la piel con el de la piel tiene una diferencia menor de 4 o de lo que sea. El umbral puede ser 4, puede ser 10, puede ser 12. El parámetro umbral se regula entre 0 y 255. Si le pongo 255, ¿qué se va a enfocar? Nada. Es la mayor diferencia que pueden encontrar. Todos los píxeles de la imagen tienen una diferencia menor de la que hay entre 0 y 255. Por tanto, quedarían automáticamente reservados todos. ¿De acuerdo? Este es el funcionamiento de la máscara de enfoque. La máscara de enfoque, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa hacer en las imágenes, teniendo en cuenta esta previsión que debemos tener de no sobreenfocar para que además la visión humana todavía no agrave ese sobreenfoque, tiene un inconveniente clarísimo, que es que si nos fijamos en el procedimiento que utiliza cuando hace la convolución con un Gauss para eliminar la frecuencia alta, esto implica que le ponga el valor que le ponga yo al radio de la máscara de enfoque, lo que él reserva inicialmente siempre empieza por la frecuencia más alta. Es decir, el resultado de esta resta siempre acaba siendo primero la frecuencia más alta y luego, según el radio que tenga en Photoshop, pues frecuencias más que se van acercando a la zona media. Es decir, detalles no tan evidentes en las imágenes. Si nos hacemos la pregunta de qué es lo que nos interesa enfocar más en una imagen que procede de una cámara digital, la respuesta es fácil.
lo que ya se ve bien no hace falta enfocarlo más. Por tanto, la frecuencia alta de una imagen, si es alta, es que es nítida, y si es nítida es que ya está enfocada. Y por lo tanto no necesita más. Esa frecuencia, cualquier aporte que yo le haga, será un sobreenfoque. Y por tanto ahí aparecerá rápidamente la famosa línea blanca que intentamos evitar. Supongo que todo el mundo se ha encontrado con el dilema de decir, las hierbas del paisaje todavía no me parecen demasiado enfocadas, pero el tejado de la barraca frente al cielo hace rato que tiene una línea blanca allí instalada cómodamente, que no hay manera de sacar si no es por un procedimiento manual posterior. Máscara de enfoque, un pincel negro, reservar, en fin, hay que buscar alternativas, ¿no? Por tanto, este es un problema inherente al funcionamiento de la máscara de enfoque. El diseño del algoritmo implica que la frecuencia alta siempre va a ser la primera que se va a sobreenfocar. Y por lo tanto eso no tiene remedio. A no ser que sea este remedio posterior, que ya depende de la habilidad del usuario, de las ganas, del presupuesto, del tiempo disponible y de muchas otras cosas. Esto es lo que se explica más o menos aquí. Y luego tenemos otro algoritmo que es muy utilizado en imagen técnica o técnico-científica, que es un algoritmo de mejora de visibilidad de los bordes, que se llama TOC, que son las iniciales en inglés de diferencia de gaussianas, y también en algunos libros o programas se le llama Mexican Hat, sombrero mexicano, porque la resta de dos funciones gaussianas en matemáticas da una función como el perfil azul, que parece la sección vertical de un sombrero mexicano. Y ese algoritmo, en el momento en que se describió, pues algún científico cachondo pues dijo, le vamos a poner Mexican Hat. Era americano seguro, y por tanto lo de México también para ellos tiene un significado un poco distinto que para nosotros. Bueno, el Dogo Mexican Hat realiza una operación que es muy parecida a la de la máscara de enfoque, pero con una diferencia importante. En lugar de partir de la imagen original y una versión desenfocada para restarlas y extraer el contenido frecuencial, lo que hace es coger la original y crear dos desenfocadas de nivel de desenfoque distinto. Y luego estas dos son las que resta entre sí. Esto tiene la ventaja de que el contenido de frecuencia más alto de la imagen queda eliminado ya en la primera versión de imagen desenfocada. Por tanto, el resultado de la resta nunca acarrea la frecuencia más alta. Y por tanto, lo que yo le sumo a mi imagen con ese algoritmo nunca es la frecuencia más alta. Siempre es una que está por debajo. Eso tiene la ventaja automática de que no sobreenfoco algo que ya está enfocado inicialmente y por lo tanto ahorro en parte, al menos en parte, porque luego hay otros problemas asociados aquí, algunos de los problemas evidentes con la máscara de enfoque. Este algoritmo no está disponible en Photoshop como una herramienta estándar como la máscara de enfoque, que uno abre y tiene un cuadrito y le da al cursor y aquello empieza a funcionar, sino que está disponible en un desplegable de la paleta filtros. En el apartado otro hay uno que se llama a medida, y cuando le das ahí aparece este cuadrito que tenemos aquí abajo. Este cuadrito está vacío, no están esos números que hay ahora aquí, y uno pues aquí puede escribir los números que uno quiera, positivos o negativos. Si os fijáis, lo que hay escrito ahora es un 19 en la parte central, menos 2 en las partes ortogonales al 19 y menos 1 en las partes diagonales al 19. Si trazásemos un perfil en relieve de estos números, que unos son negativos y otros son positivos, el perfil es exactamente el del sombrero mexicano. El menos 1 está hundido, el menos 2 está más hundido y el 19 sale hacia arriba, que es el perfil que veíamos antes en el perfil azul. En esta zona de aquí tendría un menos 1, aquí tengo un menos 2 y aquí, por ejemplo, un 19, un 20, un 21 o lo que sea. ¿De acuerdo? Por tanto, la herramienta me la tengo que fabricar yo escribiendo esos coeficientes. Estos coeficientes están publicados en libros de procesado de imagen y en algunas páginas web. Si uno escribe en el Google Mexican Hat,
pues le salen mil sombreros mexicanos con copas más altas, más bajas, con coeficientes numéricos que determinan perfiles distintos. La regulación del efecto del filtro sobre la imagen, en términos de nitidez, se realiza básicamente con la altura de la copa. Es decir, los coeficientes -1 y -2 se pueden dejar como fijos, y regulando el 19 entre aproximadamente 15 y 25 tenemos distintas posibilidades de más enfoque o menos enfoque. El mayor enfoque se produce con copas más bajas y el menor enfoque con copas más altas. Si mantengo -1 y -2 y le pongo 25 o 26, el efecto de enfoque es muy sutil y solo en algunas zonas muy localizadas de la imagen. Si le pongo una copa 17, pues el efecto es mucho más visible. Luego, la interficie de Photoshop tiene otra ventanita que se llama escala, en la que veis que en este caso hay un 7. El 7 es el resultado de sumar los coeficientes de la matriz. 19 positivos menos 12 negativos son 7 positivos. Cuando el resultado es 7, en escala hay que poner un 7 para que la imagen no varíe en su intensidad, en su luminosidad. Si no ponemos esa escala, la imagen se oscurece o se aclara en función de los coeficientes que tenemos aquí. Es decir, tenemos que hacer que teóricamente la operación final de convolución con esa matriz sume la unidad. Y la única manera es dividir por un factor que sea el mismo que la suma de los coeficientes. Si en lugar de un 19 le pongo un 20, la diferencia en lugar de ser 7 será 8. Le pongo un 8 aquí abajo y así mantengo la luminosidad inicial de mi imagen. ¿De acuerdo? Esto es lo que ya os he explicado. El cambio de los coeficientes permite modular el rango de frecuencias. Cambiando los negativos también cambiamos el efecto del filtro, haciendo que el 2 sea un -3, pues también acentuamos determinados bordes, pero los efectos de cambio en los valores negativos son muy sutiles. Son muy visibles si hacemos grandes ampliaciones de una zona muy pequeña de la imagen y nos fijamos en un detalle extremadamente pequeño. A nivel de una imagen de 12 o 14 millones de píxeles vista al 100% en una pantalla, es decir, sin posibilidad de visualizar los píxeles, un cambio en los valores negativos es muy difícil de detectar. En cambio, un cambio en la altura de la copa tiene efectos similares a los que estamos acostumbrados a ver en la máscara de enfoque moviendo el radio. Por lo tanto, como también tenemos el botón de la previsualización, podemos variar el numerito, previsualizar, ver el cambio que se produce y acabar de definir cuál es el valor que le aplicamos a cada imagen en concreto. Otra posibilidad que tenemos es inicialmente fabricarnos matrices desde el 15 hasta el 25 e irlas guardando con el botón guardar. Las guardamos y las tenemos ahí dentro y luego la próxima vez ya no hay que escribir los coeficientes, sino que cargamos directamente el 17, el 19, o cargamos el 19 o el 20 y luego solo cambiamos el 19 y el 20 para esa imagen en particular. Es cuestión de agilizar un poco nuestro trabajo. La escala es esto. En cualquier caso, una vez hemos visto que existe alguna posibilidad con alguna ventaja frente a la clásica máscara de enfoque, y que de hecho está incorporada en Photoshop desde hace varias versiones, pero es un filtro que no sé si tenéis experiencia en utilizar este tipo de filtros. ¿Alguien lo utiliza? No. Lo habitual es que no se utilice en ámbitos de procesado de imagen de medicina, por ejemplo, en fotografía técnica. Este tipo de algoritmos se utilizan muchísimo porque ese halo blanco de la máscara de enfoque, que para nosotros es simplemente una cosa molesta, en el diagnóstico a través de una radiografía puede cambiar el diagnóstico. Un halo blanco puede parecerse a una microfisura en un hueso y eso tiene un riesgo para el paciente, sobre todo, pues bastante mayor que el que tenemos nosotros con una imagen que no gusta a un cliente.
todos modos, tanto si utilizamos la máscara de enfoque como si utilizamos un Mexican Hat, habría alguna otra alternativa más complicada y que por tanto creo que excede a lo que tenemos que explicar en un ámbito como el de hoy. Tanto con uno como con el otro, en función del contenido de la imagen, de la resolución de la cámara y de la distancia a la cual la cámara fotografíe ese tipo de contenido, es frecuente encontrar imágenes en las que es inevitable que en alguna zona de la imagen se forme un halo que no nos interesa. Aún y utilizando esto, claro, si vamos reduciendo la copa, vamos cada vez limitando más el rango de frecuencias que estamos mejorando y es inevitable al final caer en una frecuencia excesivamente alta que se manifiesta en forma de halo. Por tanto, también hay que buscar alguna solución cuando esto aparentemente no la tiene. Las herramientas que disponemos en Photoshop, hay varias que nos permiten desechar la solución final, que siempre esta de máscara de capa, pincelito del tamaño correspondiente y empezar a rascar por donde aparece el halo, ¿no? Porque a veces un halo, en el ejemplo de la fotografía que teníamos antes, si se manifiesta en todas las hojas y ramas del árbol contra el cielo, pues bueno, nos podemos pasar la tarde rascando, o en el peor de los casos acabaremos renunciando a rascar y rascaremos todo el árbol, con lo cual tendremos todas las hojas otra vez sin la nitidez que queríamos que tuvieran o que tuviesen. Bueno, entonces, de lo que se trataría, o lo que a mí me parece que es más útil, es buscar sistemas que nos permitan, si no automatizar la operación, sí parametrizarla de una manera en la que no sea la habilidad o la paciencia del operador el que defina el éxito final. En Photoshop tenemos una herramienta que se llama hallar bordes. En el menú filtro estilizar hallar bordes. Esta es la imagen original sin enfocar. Esto es lo que nos da Photoshop con el hallar bordes. Hallar bordes es un filtro que seguro que lo habéis utilizado alguna vez para cuestiones de tipográfico y cosas de este tipo, que lo que hace es pintarnos una raya allí donde hay un borde. Y nos pinta las rayas con un valor de gris distinto según si el borde es muy abrupto o es un borde muy suave. Donde la frecuencia de la imagen es muy alta y por tanto la transición entre los píxeles es muy abrupta, Photoshop pinta una raya prácticamente negra. Y donde la transición no es tan abrupta, pues pinta una raya de un valor de gris inferior y además asociado con alguno de los colores que hay en esa localización. El color, en este caso, a nosotros no nos importa ni nos interesa. Lo que nos interesa es el valor de gris que está definiendo el grado de detalle que hay en esa zona de la imagen. Si yo hago la pregunta de ¿cuál es la zona de la imagen en la que seguro que nunca me interesa aplicar una máscara de enfoque? Pues la zona de frecuencia más alta, ya lo hemos dicho antes, la que ya de por sí tiene un detalle inicial que no nos interesa sobredimensionar. Esas zonas pueden ser complejas o no, en esa imagen son muy complejas. En toda imagen de objeto texturado, esas zonas tienen 1000 formas y están localizadas en sitios aleatorios. Por tanto, ¿cómo las localizo? Con esto. Con un hallar bordes yo tengo un perfil negro que me indica exactamente dónde están las zonas de riesgo de mi imagen. Si luego este hallar bordes, que lo hago en una capa aparte, una capa duplicada, le paso un umbral, ese hallar bordes lo convierto en blanco y negro. Los píxeles solo pueden tomar, a partir de una herramienta como el umbral, solo pueden tomar un valor binario, o 0 o 255. Es lo que hemos hecho en la derecha. Cuando yo aplico el umbral en Photoshop, la herramienta aparece el histograma en la ventanita esta, y la flecha esta está en medio, en el valor 128. Los píxeles que tienen valor inferior a 128 me los pone negros, los que tienen valor superior a 128 los pone de valor 255. Si yo muevo el cursor hacia la izquierda, lo que hago es aislar los bordes que inicialmente eran más negros. Voy restringiendo la acción de ese umbral solo a aquellos píxeles de la imagen que inicialmente tenían una frecuencia más alta, que son precisamente los que me interesa reservar
del efecto de la máscara de enfoque, del Mexican Hat o de lo que esté utilizando para enfocar esa imagen. Y eso directamente es la máscara de capa que yo puedo utilizar para reservar, sin ninguna necesidad de pincel ni de habilidad de ningún tipo. ¿De acuerdo? En unas imágenes eso se quedará en el valor 2, en el valor 3, depende. Y también depende del tipo de imagen y de mis apetencias estéticas. Hay imágenes que uno quiere sobreenfocar, pues porque le apetece hacerlo así, y otras que lo que nos interesa es justo lo contrario. Hacemos un bodegón de porcelana blanca, el borde de la porcelana frente al fondo tiene que estar nítido, pero dentro de la porcelana no tiene que haber nada nítido. Y por lo tanto, en este caso, el umbral será muy restringido, solo a los bordes más definidos. Y en el caso del retrato que hemos citado antes, pues lo mismo. Luego, si esa máscara de capa, que la tenemos aquí, resulta que a vista en la imagen no reserva suficientemente bien esos bordes que todavía se nos sobreenfocan, lo único que tenemos que hacer es hacerla más gruesa. ¿Y cómo hacemos más grueso un perfil negro sobre fondo blanco? Con el filtro mínimo. El filtro mínimo analiza cada píxel y su entorno y sustituye por el valor mínimo. Si tiene solo dos posibilidades, encontrar píxeles blancos o encontrar píxeles negros, donde haya un negro, añadirá otro negro. Y por lo tanto lo que está haciendo es hacer más gruesa la misma máscara, con la misma localización, a escala perfecta y sin necesidad de habilidad, directamente. Y esto ya lo puedo hacer a vista de la imagen al 100%, regular el mínimo y acabar de ver en la zona conflictiva como el efecto completo, el efecto de reserva. También podría aplicarle a esa máscara un desenfoque gaussiano o aplicarle un desvanecer con la paleta de las capas y de las máscaras que tenemos ahora en el Photoshop, creo que es desde el 4 que está esa opción. Y tenemos más opciones de trabajar más sobre esa máscara. Pero lo importante es que la máscara sea fabricado sin necesidad de mucho trabajo ni de habilidad. Es una máscara fabricada en base a valores de gris de los píxeles. Por lo tanto, está localizada en todas aquellas zonas de la imagen donde es absolutamente necesaria y no está donde no hace falta. Y no depende de si me agoto eso con el pincel o no. Luego podemos hacer unas comprobaciones de este tipo de aplicaciones. Aquí hacemos, en la parte baja tenemos unos gráficos en los que se ve el valor de gris de los píxeles de la selección pequeñita esa que tenemos ahí arriba. En este caso son 15 píxeles que nos enseñan cómo cambia el valor de gris entre los píxeles que forman el cielo y los que forman la roca. A la izquierda tengo la imagen original del archivo RAW. En medio tengo una imagen mejorada mediante la aplicación de una máscara de enfoque que a mí me ha parecido correcta para la barraca, el árbol y las hierbas que tengo por ahí, pero que en el borde de transición de la roca frente al cielo produce el halo blanco, que es eso que está encerrado en un cielo. Y en cambio, en una zona de valor de gris intermedio ha mejorado la visibilidad de esa zona. Por tanto, la máscara de enfoque aplicada es correcta en términos generales, pero es incorrecta en el perfil de la roca contra el cielo. Y en cambio, en la derecha tenemos que mantenemos la mejora de la zona intermedia y la máscara de la capa fabricada con el sistema que hemos descrito elimina ese halo blanco que tenemos. Con lo cual tenemos las dos opciones. La de enfocar hasta donde es necesario y no tener el artefacto en las zonas limítrofes contra el cielo. Si hacemos el mismo trazado en una zona de valores de gris más intermedio en la imagen, vemos que la máscara de la capa que hemos fabricado para reservar aquí no actúa. Como aquí no hay un borde tan intenso como el del cielo, en la máscara no hay perfil negro y la máscara de enfoques es idéntica en el caso de que tiene la máscara y el caso que tiene la máscara de capa. En cambio, en este perfil, que por la razón que sea tiene un negro más intenso entre dos rocas, y ahí hay una zona de riesgo de que se produzca un pequeño halo
alrededor de las dos rocas frente al negro, ahí el sistema es otra vez igual de eficaz que lo era con la roca contra el río. Tenemos la imagen original, la imagen sobreenfocada y la imagen con la máscara de capa. Fijaros que la que está sobreenfocada nos la reserva y la otra, que no está sobreenfocada, está idéntica que está aquí. Por tanto, de una manera automática nos está seleccionando qué píxeles han de ser enfocados y qué píxeles no deben ser enfocados, sin ningún riesgo por mi parte de perder la vida en el intento o la paciencia. Las conclusiones serían que la aplicación de mejoras de visibilidad de los bordes deben tener o deberían tener siempre en cuenta eso que hemos comentado del sistema de visión humana. Es decir, el sistema visual ya aplica una máscara de enfoque a todo aquello que mira. Por tanto, es muy importante que nosotros no sobrepasemos determinado límite. Las herramientas permiten aplicar la mejora donde realmente es necesario. Y esto no tiene por qué hacerse a través de criterios del operador que en la mayor parte de los casos son subjetivos y que están sujetos a cuestiones tan banales como si llevo 4 horas procesando imágenes y estoy hasta la coronilla, o estoy fresco, o esa foto me gusta mucho y es para una exposición y me la curro mucho, o esta otra es de un cliente plasta que no me interesa. Y al final los resultados pues acaban siendo muy distintos. Y finalmente, siempre tenemos el recurso de, al menos en una fase inicial, de aplicar estos criterios con un programa adecuado, que los hay gratuitos, hacer trazados de la nitidez de un borde para ver exactamente qué está pasando en este tipo de todos estos gráficos que os menciono. Hay programas en internet disponibles de manera gratuita para hacer trazados de color de gris en los píxeles de manera muy sencilla, pero que es una manera inequívoca de saber si tenemos el problema o no lo tenemos. El problema puede existir en la imagen, es decir, en el archivo, y no verse en una pantalla. Según cómo esté calibrada la pantalla, un determinado halo puede no ser visible. Pero luego cuando lo imprimo con cierta calidad y a cierto tamaño, entonces es visible. Por lo tanto, juzgar las cosas a vista, a no ser que uno esté muy seguro de que su pantalla es muy buena y que está bien calibrada, también tiene cierto riesgo. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y no sé si hay alguna pregunta. De acuerdo. Bueno, como ya saben, porque está anunciado, mi nombre es Carlos Millán, de pronto me quedo sin audio, y voy a presentarles una conferencia sobre mejora de la nitidez mediante el uso de filtros personalizados. No sé si se oye. Se oye bien. Hablaremos del concepto de nitidez, de la visibilidad de los bordes en una imagen, del contraste de imagen frente al concepto de contraste de bordes, de los mecanismos que utiliza la visión humana para detectar los bordes presentes en las escenas o también en las imágenes, de los posibles inconvenientes que tiene el uso de la máscara que algunas determinadas imágenes, y de sistemas para comprobar los resultados tanto cuando se usa la máscara de enfoque como cuando se usan otros algoritmos que también explicaremos alguno y al final estableceremos unas conclusiones. En primer lugar, vamos a definir el concepto de nitidez referido a una imagen. De las dos definiciones que da el diccionario de la lengua española, el segundo, la primera es cualidad de nítido, y la segunda acepción, que es nítido, la segunda definición, que está marcada en rojo, que es la que nos interesa a nosotros, que dice que es algo que se distingue bien y que no está confuso. En términos de imagen, esto quiere decir algún tipo de detalle de la imagen que se distingue suficientemente bien de su entorno. Y por tanto, la cuestión del entorno es importante en estos casos. Las imágenes fotográficas actuales, tomadas con sistemas de captación electrónica, están formadas por multitud de bordes que están posicionados de una manera totalmente aleatoria en función del contenido de cada imagen. El borde
que hace la transición entre un píxel y su vecino es lo que determina si eso tiene visibilidad o no. Por ejemplo, si miramos esta imagen que tenemos aquí, que se ve absolutamente oscura, no sé por qué pasa esto, porque anteayer se veía bien. En esta imagen, si nos fijamos en la zona del cielo, la transición entre los píxeles que forman este cielo es muy gradual y por lo tanto ahí es prácticamente imposible detectar la presencia de un borde. En cambio, en las hojas del árbol, en el tronco, en las rocas, en todo el contenido del resto de la imagen, los valores de gris de los píxeles que componen esas zonas son muy distintos entre sí y por lo tanto es fácil detectar dónde termina la roca y dónde empieza la rama, dónde termina la hoja, dónde empieza el cielo. Los bordes que hay presentes en una imagen pueden ser muy abruptos o pueden formar transiciones muy suaves. Si analizamos un pedacito de esa imagen, la roca esta que sujeta las cejas ahí encima, bueno, con mucha imaginación por vuestra parte, se ve bastante claro que los píxeles que forman el borde de la roca frente al cielo tienen un cambio de valor muy abrupto y los que forman la roca en su interior no tienen cambios tan abruptos. Esto lo podemos ejemplificar en unos gráficos. Si consideramos dos posibilidades para dos píxeles vecinos, a la izquierda tenemos una en que el píxel de la izquierda tiene valor 0, es totalmente negro, y el de la derecha tiene valor 255, que es totalmente blanco. Si trazamos un gráfico del valor de gris del píxel frente a la posición de los dos píxeles, tenemos este gráfico de la izquierda, en el que vemos el escalón de luminosidad que se forma entre los dos píxeles. Esto es lo que denominamos un borde. Y este borde, formado por dos píxeles o por muchos píxeles consecutivos, es lo que forma las formas de los objetos en nuestras imágenes. A la derecha tenemos un caso similar en el que los dos píxeles tienen valores de gris que no son 0 y 255, sino 64 en este caso, como es simplemente un ejemplo, y 192. Es decir, 64 es un píxel relativamente oscuro y 192 un píxel relativamente claro. Si vemos el gráfico de transición entre estos dos píxeles, es exactamente igual en pendiente que el de la izquierda. Es decir, el contraste de borde entre estos dos píxeles es el mismo que en estos dos. En cambio, en la imagen de la izquierda, desde el punto de vista fotográfico, diremos que hay más contraste que en la otra imagen, porque va de un píxel negro a un píxel blanco, que es el contraste máximo que podemos tener en una imagen digital, y en cambio en el de la derecha, fotográficamente diremos que es una imagen más blanda, más suave o con menos contraste, aunque el contraste de borde, en este caso, es idéntico en los dos casos. Los algoritmos de mejora de nitidez en las imágenes, que en realidad deberían llamarse mejora de visibilidad de los bordes, porque la nitidez, desde el punto de vista fotográfico, deberíamos asociarla más con el objetivo y no con el procesado de la imagen. Todos estos algoritmos lo que utilizan como base de funcionamiento es cómo es esa pendiente entre los píxeles consecutivos. Yo aquí he puesto dos ejemplos que difícilmente se dan en una imagen. En una imagen, la transición entre las formas de los objetos suele estar formada por más de un píxel, por 3, por 4, por 5, por tanto, del negro al blanco paso a través de 3 o 4 píxeles y por lo tanto aumentar esa pendiente es lo que aumenta la nitidez aparente de la imagen y lo que facilita que el usuario vea eso como más enfocado. Aquí tenemos un ejemplo de una transición más habitual entre un 0 y el 255. Hemos puesto, bueno, aunque el píxel que marca 51 aquí tiene un valor de gris distinto, ahí lo veis en negro y igual, y abajo tenemos la escalera que determina cómo son los contrastes entre esos píxeles. El resumen que ve un observador es la línea azul. Es un borde que en lugar de ser vertical como era antes, es un borde que tiene una cierta inclinación. La función de cualquier herramienta de mejora de nitidez es precisamente aumentar, aunque sea aparentemente, la pendiente de esa recta. Aumentando la pendiente, aumentamos la sensación de nitidez. Aquí tenemos una imagen a la izquierda de un test con unas bandas negras sobre fondo blanco.
y en la parte superior a la derecha un gráfico que muestra el valor de gris en los píxeles de la zona señalada en amarillo a través de una captación con una cámara de respaldo digital en formato RAW. Es decir, un borde de transición de negro a blanco totalmente perfecto, porque está impreso con mucha resolución y llenando columnas de píxeles con valor 0 y columnas de píxeles con 255, se traduce en un borde de esquinas muy redondeadas. En la parte inferior tenemos a la izquierda y en el centro dos aplicaciones sucesivas del algoritmo de mejora de visibilidad de esos bordes, máscara de enfoque en este caso, que incorpora el software RAW de la propia cámara. Y vemos como el borde redondeado se ha ido convirtiendo en un borde más cuadrado y por tanto estamos aumentando la sensación de nitidez en esa imagen. A la derecha vemos una operación sobrepasada, es decir, en esa operación el nivel de máscara que se ha aplicado provoca aquella subida, aquí donde pongo el cursor ahora, esta subida por encima del nivel medio, lo cual quiere decir que es esa famosa línea blanca o blanquecina que aparece alrededor de todos los bordes de los objetos cuando nos pasamos con la máscara de enfoque. Si observamos esta escala gráfica, bueno, vosotros desde aquí veis un blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grises, supongo, y luego el 7, el 8 y el 9 deberían ser 2 grises más un negro al final, que los veis todos idénticos, pero para lo que queremos hacer nos va a servir exactamente lo mismo. Supongo que estaremos ya de acuerdo todos, si observamos esto durante un rato, que en el borde de la transición entre un parche y el siguiente, en el parche más claro, el de la derecha, considerando 2, siempre se observa una zona inicialmente más clara y luego el parche se hace más uniforme. Esto se observa en todos los bordes, con excepción del que va directamente al lado. Los demás todos tienen esta zona inicial más clara y luego el parche se unifica hasta que llega al siguiente borde, volvemos a ver una zona clara exactamente igual. Si hacemos un gráfico del valor de gris de los píxeles que componen esta imagen, que es una imagen sintética creada en Photoshop, el gráfico que nos sale es esto que tenemos aquí. Una escalera perfecta con los parches totalmente claros. Es decir, en esta imagen digital que tenemos aquí, esas zonas más claras no están. Simplemente las vemos nosotros. Nuestro sistema de visión fabrica esa zona más clara para facilitar la visión de la transición entre los dos parches. Es una propiedad del sistema visual de muchos mamíferos, incluidos nosotros, que lo que hace es facilitar al individuo moverse en un entorno de poca iluminación, por ejemplo, donde hay una ligera transición. El sistema de visión fabrica una transición más abrupta para facilitar la identificación de la mesa, de la silla, del ordenador sobre la mesa, de todo lo que nosotros estamos viendo. Estos se llaman bandas de Mach, que es un proceso estudiado desde muy antiguo, y es el sistema que el sistema visual humano utiliza para detectar los bordes. Cuando el sistema visual humano mira una imagen, en las transiciones entre los objetos y entre los píxeles, si se aumenta suficientemente, es inevitable que fabrique siempre ese aumento de nitidez que es momentáneo, solo en el momento en que yo miro está ahí, pero en realidad no existe en ningún otro lugar que en mi vista. Por lo tanto, cuando yo aplico mejoras de nitidez en las imágenes, debería tener en cuenta que es extremadamente peligroso pasarse, aunque sea un pelín, porque todo lo que yo me pase será multiplicado por ese efecto de la visión del observador. Y aunque en la imagen en la pantalla, incluso con la pipeta de Photoshop, lo que me he pasado son simplemente 3 o 4 valores de gris en una zona clara, para la visión humana, sobre todo si tiene continuidad, si es, por ejemplo, el horizonte de una montaña contra un cielo, esa continuidad, por pequeña que sea la resolución de esos 2 o 3 píxeles de más
y de valor de gris que tengo ahí serán detectables con mucha facilidad. De hecho, si miráis revistas, sobre todo revistas de paisaje, ¿no?, en las que hay esta situación siempre del horizonte de la montaña con el cielo, es muy fácil de detectar excesos de este tipo, es algo muy habitual. Por tanto, la misión de la aplicación de un algoritmo de mejora de visibilidad de los bordes debería bascular para encontrar un equilibrio entre el borde de esquinas redondeadas que nos proporciona la cámara inicialmente y el borde sobreenfocado que luego además será más sobreenfocado por la visión humana. Hay que buscar un equilibrio entre estas dos cosas. Las herramientas de mejora de visibilidad, la más utilizada con toda seguridad es la máscara de enfoque. La que se muestra aquí en la diapositiva es la interfaz de usuario de Adobe Photoshop, pero este algoritmo está incorporado en otros programas de procesamiento de imagen y también en muchos programas de apertura de archivo RAW de las propias cámaras, de Adobe Camera RAW y de 1000 programas que hay por ahí. En la interfaz de Photoshop aparecen tres cantidades o tres parámetros que nosotros podemos regular, que se llaman cantidad, radio y umbral. Los que forman la máscara de enfoque en realidad son la cantidad y el radio. El umbral es una herramienta añadida aquí, pero que no tiene ninguna influencia en el efecto de la máscara de enfoque. Ya comentaremos luego exactamente cuál es su misión. Y lo que hacen todos estos algoritmos, la máscara de enfoque y otros que comentaré luego, lo que hacen todos estos es, de la propia imagen que se les ofrece como entrada al sistema, extraen el contenido de frecuencia más alta, que en términos de imagen quiere decir el detalle más pequeño que hay en esa imagen, lo extraen temporalmente y luego lo suman a la propia imagen. De manera que aquello que inicialmente ya tiene un detalle se ve mejor porque doblamos su luminosidad. Doblamos, triplicamos o vamos aumentando esa luminosidad. Esta constatación nos lleva a una cuestión muy interesante, que es que si el mecanismo de funcionamiento es esto implica que un algoritmo de mejora de bordes no puede mejorar nada que no exista. Es decir, si una imagen no está bien enfocada por la cámara, no sirve de nada intentar enfocar con esto, porque esto lo que necesita es precisamente que haya algún contenido de detalle en la imagen que extraer previamente para volver a sumarlo luego a la propia imagen. En términos de frecuencia, los que nos expresamos así en el procesamiento de las imágenes, definimos la frecuencia en una imagen en un modo equivalente a la visibilidad del detalle. Las zonas de frecuencia baja, para nosotros, son aquellas zonas en las que no se observa detalle. Por ejemplo, en esta imagen el cielo. Frecuencia alta sería el borde de transición entre algo muy definido frente a alguna cosa no tan definida o cualquier detalle pequeño dentro de la imagen. Y frecuencia media serían, por ejemplo, valores de gris de las piedras de la barranca que tienen un valor de gris muy parecido y hay un cierto detalle, pero no es un detalle tan importante como el de las ramas contra el cielo o el de la roca contra el cielo. Y por tanto las imágenes se pueden describir en términos de frecuencia. Y resumiendo, podemos decir que hay una imagen, en toda imagen estándar, hay frecuencia alta, frecuencia media y frecuencia baja. Si una imagen está desenfocada, la frecuencia alta no está. Y lo que nos queda es la media y la baja. Intentar fabricar frecuencia alta cuando no existe es sencillamente imposible. Por tanto, la imagen debe tener un contenido frecuencial inicial para que sea posible mejorarlo. La herramienta máscara de enfoque, la de Photoshop y la que está descrita en los libros de procesado de imagen, lo que hace es coger la imagen original, que se compone de frecuencia alta, media y también baja, la convoluciona, que es un proceso matemático de producto de matrices, con una matriz de Gauss, que viene definida exactamente por el radio que yo determine en Photoshop. Y esto crea una imagen que se llama imagen filtrada, que es un archivo temporal que guarda Photoshop internamente, al que se le ha extraído la frecuencia alta. O sea, la convolución con un Gauss lo que hace es
en términos coloquiales, desenfocar la imagen. Es el filtro que Photoshop tiene en otra parte de Photoshop que se llama desenfoque gaussiano. La consecuencia es que de tener todo tipo de frecuencias, en la versión esta que ha creado temporalmente, la frecuencia alta ha desaparecido. Y desaparece más frecuencia alta cuanto más grande sea el radio que yo aplique. Si yo aplico un radio de 5, pues desaparece la alta y también parte de la frecuencia media. Si aplico un radio de 0,1, desaparece una parte de la frecuencia alta, pero una parte sigue quedando presente ahí. ¿Y qué hace Photoshop luego con esto? Coge otra vez la imagen original y a la imagen original le hace una subtracción de la imagen que ha creado mediante este desenfoque. Lo hace píxel a píxel, las pone una encima de la otra, el píxel de la imagen original tiene un valor de gris, el que sea, la desenfocada tiene otro, lo resta y crea una tercera imagen en la que solo hay los píxeles producto de la resultado de esa resta. Resulta obvio que si yo tengo una imagen que tiene frecuencia alta, media y baja, y le resto una que tiene media y baja, que le falta la alta, pues el resultado es la frecuencia. ¿Y ahora qué hago con esta frecuencia alta? Pues la sumo a la imagen original. Cojo la imagen original y el resultado de aquella sustracción se lo sumo aquí, ¿y qué tengo? Una imagen en la que la frecuencia alta, en este caso del ejemplo, está multiplicada por 2, por tanto es más visible. El valor de gris de los píxeles oscuro y claro de un borde muy marcado, el oscuro se ha hecho más oscuro, el claro se ha hecho más claro y por lo tanto es más evidente la transición entre los dos. Si el borde era entre 5 píxeles de blanco a negro, ahora el borde es de 3 píxeles entre blanco y negro. Y por lo tanto lo que tengo es un borde más acentuado. Luego Photoshop y el algoritmo este tiene otra posibilidad, que es que antes de sumar la frecuencia alta a la imagen, este resultado de la resta se multiplique por un factor, que es el que yo regulo con el parámetro cantidad. Cantidad viene expresado en porcentaje, y si yo le pongo 100, lo que quiere decir es factor de multiplicación 1, lo que quiere decir que no hay cambios en la luminosidad. Si le pongo 200 por 100, el resultado de la resta lo multiplica previamente por 2 y luego lo suma a la imagen. Si le pongo 50 por 100, el resultado de la resta inicial lo multiplica por 0,5, que es lo mismo que dividirlo por 2, y luego lo suma a la imagen. Es decir, los dos parámetros, radio y cantidad, definen cosas muy distintas, aunque aparentemente y tocando al tuntún parece que acaban afectando un poco a lo mismo. El radio lo que define es en qué zonas de la imagen voy a aplicar yo la máscara. Si aplico un radio pequeñito, solo aplico máscara de enfoque en aquellas zonas que ya inicialmente tienen mucho detalle. Si aplico un radio más amplio, lo aplico en esas zonas y además en zonas cada vez más amplias de la imagen. Luego, la visibilidad de ese efecto de aplicación está en función de la cantidad. Si aplico a zonas muy amplias respecto al radio, pero reduzco la cantidad al 50%, hay otras zonas de frecuencia media que vuelven a quedar sin aplicar. Por tanto, es un parámetro que uno se compensa un poco con el otro. Pero la idea clara que tenéis que tener es que el radio define qué detalles voy a enfocar y la cantidad define cómo de fuerte será el efecto de ese enfoque. El umbral no tiene ninguna influencia en el mecanismo de la máscara, es solo un mecanismo automático de reserva de zonas de la imagen, sobre todo zonas de frecuencia muy baja. En una imagen, por ejemplo, de retrato, es habitual que a mí me interese enfocar el pelo, enfocar un flequillo sobre la frente, pero no enfocar la piel de la frente, porque si primero hemos maquillado para quitar defectos de los poros de la piel y luego usamos una máscara de enfoque, pues lo que haremos será volver a hacer aparecer esos poros. Entonces, el problema que tengo es que hacer una máscara de capa o una reserva de los pelos es muy difícil. Reservar cabellos de según qué espesor en píxeles sobre una piel que está debajo es una tarea francamente difícil.
Si me fijo en la piel, con una pipeta de Photoshop, con un cuentagotas, paso con la paleta info por encima de esta piel, me daré cuenta que en la piel maquillada seguramente el valor de gris entre los píxeles varía con un margen muy pequeño. Es decir, son muy parecidos entre ellos. Una piel luminosa, por ejemplo, de valor 180, pues cada píxel oscilará entre 180 y 184. Iré pasando 181, 183, 180, 182. Si la variación es de 180 a 184, la diferencia es 4, poniendo un umbral de 4 en la máscara de enfoque, esa máscara de enfoque no se va a aplicar a ningún píxel de la imagen cuyo valor de gris se diferencie igual o menos de 4 respecto a su vecino. Y eso de manera automática. Por tanto, por complicada que sea la posición de ese píxel, el del pelo respecto a la piel tiene una diferencia mayor a 4, el de la piel con el de la piel tiene una diferencia menor de 4 o de lo que sea. El umbral puede ser 4, puede ser 10, puede ser 12. El parámetro umbral se regula entre 0 y 255. Si le pongo 255, ¿qué se va a enfocar? Nada. Mayor diferencia que pueden encontrar, todos los píxeles de la imagen tienen una diferencia menor de la que hay entre 0 y 255. Por tanto, quedarían automáticamente reservados todos. ¿De acuerdo? Este es el funcionamiento de la máscara de enfoque. La máscara de enfoque, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa hacer en las imágenes, teniendo en cuenta esta previsión que debemos tener de no sobreenfocar para que además la visión humana todavía no agrave ese sobreenfoque, tiene un inconveniente clarísimo, que es que si nos fijamos en el procedimiento que utiliza cuando hace la convolución con un Gauss para eliminar la frecuencia alta, esto implica que le ponga el valor que le ponga yo al radio de la máscara de enfoque, lo que él reserva inicialmente siempre empieza por la frecuencia más alta. Es decir, el resultado de esta resta siempre acaba siendo primero la frecuencia más alta y luego, según el radio que tenga en Photoshop, pues frecuencias más que se van acercando a la zona media. Es decir, detalles no tan evidentes en las imágenes. Si nos hacemos la pregunta de que qué es lo que nos interesa enfocar más en una imagen que procede de una cámara digital, la respuesta es fácil. Lo que ya se ve bien no hace falta enfocarlo más. Por tanto, la frecuencia alta de una imagen, si es alta, es que es nítida, y si es nítida es que ya está enfocada. Y por lo tanto no necesita más. Esa frecuencia, cualquier aporte que yo le haga, será un sobreenfoque. Y por tanto ahí aparecerá rápidamente la famosa línea blanca que intentamos evitar todos. Supongo que todo el mundo se ha encontrado con el dilema de decir las hierbas del paisaje todavía no me parecen demasiado enfocadas, pero el tejado de la barraca frente al cielo hace rato que tiene una línea blanca aquí instalada cómodamente y que no hay manera de sacar si no es por un procedimiento manual posterior. Máscara de enfoque, un pincel negro, reservar, en fin, hay que buscar alternativas, ¿no? Por tanto, este es un problema inherente al funcionamiento de la máscara de enfoque. El diseño del algoritmo implica que la frecuencia alta siempre va a ser la primera que se va a sobreenfocar. Y por lo tanto eso no tiene remedio. A no ser que sea este remedio posterior, que ya depende de la habilidad del usuario, de las ganas, del presupuesto, del tiempo disponible y de muchas otras cosas. Esto es lo que se explica más o menos aquí. Y luego tenemos otro algoritmo que es muy utilizado en imagen técnica o técnico-científica, que es un algoritmo de mejora de visibilidad de los bordes que se llama TOC, que son las iniciales en inglés de diferencia de gaussianas, y también en algunos libros o programas se le llama Mexican Hat, sombrero mexicano, porque la resta de dos funciones gaussianas en matemáticas da una función como el perfil azul, que parece la sección vertical de un sombrero mexicano. Y ese algoritmo, en el momento en que se describió,
pues algún científico cachondo pues dijo, les vamos a poner Mexican Cat. Era americano seguro y por tanto lo de México también para ellos tiene un significado un poco distinto que para nosotros. Bueno, el Dogo Mexican Cat realiza una operación que es muy parecida a la de la máscara de enfoque, pero con una diferencia importante. En lugar de partir de la imagen original y una versión desenfocada para restarlas y extraer el contenido frecuencial, lo que hace es coger la original y crear dos desenfocadas de nivel de desenfoque distinto. Y luego estas dos son las que resta entre sí. Esto tiene la ventaja de que el contenido de frecuencia más alto de la imagen queda eliminado ya en la primera versión de imagen desenfocada. Por tanto, el resultado de la resta nunca acarrea la frecuencia más alta. Y por tanto, lo que yo le sumo a mi imagen con ese algoritmo nunca es la frecuencia más alta. Siempre es una que está por debajo. Eso tiene la ventaja automática de que no sobreenfoco algo que ya está enfocado inicialmente y por lo tanto ahorro en parte, al menos en parte, porque luego hay otros problemas asociados aquí, algunos de los problemas evidentes con la máscara de enfoque. Este algoritmo no está disponible en Photoshop como una herramienta estándar como la máscara de enfoque, que uno abre y tiene un cuadrito y le da al cursor y aquello empieza a funcionar, sino que está disponible en un desplegable de la paleta filtros. En el apartado otro hay uno que se llama a medida y cuando le das ahí aparece este cuadrito que tenemos aquí abajo. Este cuadrito está vacío, no están esos números que hay por aquí, y uno pues aquí puede escribir los números que uno quiera, positivos o negativos. Si os fijáis, lo que hay escrito ahora es un 19 en la parte central, menos 2 en las partes ortogonales al 19 y menos 1 en las partes diagonales al 19. Si trazásemos un perfil en relieve de estos números, que unos son negativos y otros son positivos, el perfil es exactamente el del sombrero mexicano. El menos 1 está hundido, el menos 2 está más hundido y el 19 sale hacia arriba, que es el perfil que veíamos antes en el perfil azul. En esta zona de aquí tendría un menos 1, aquí tengo un menos 2 y aquí, por ejemplo, un 19, un 20, un 21 o lo que sea. ¿De acuerdo? Por tanto, la herramienta me la tengo que fabricar yo escribiendo esos coeficientes. Estos coeficientes están publicados en libros de procesado de imagen y en algunas páginas web. Si uno escribe en el Google Mexican Cat, pues le salen mil sombreros mexicanos con copas más altas, más bajas, con coeficientes numéricos que determinan perfiles distintos. La regulación del efecto del filtro sobre la imagen, en términos de nitidez, se realiza básicamente con la altura de la copa. Es decir, los coeficientes menos 1 y menos 2 se pueden dejar como fijos y regulando el 19 entre aproximadamente 15 y 25 tenemos distintas posibilidades de más enfoque o menos enfoque. El mayor enfoque se produce con copas más bajas y el menor enfoque con copas más altas. Si mantengo menos 1 y menos 2 y le pongo 25 o 26, el efecto de enfoque es muy sutil y solo en algunas zonas muy localizadas de la imagen. Si le pongo una copa 17, pues el efecto es mucho más visible. Luego, la interficie de Photoshop tiene otra ventanita que se llama escala, en la que veis que en este caso hay un 7. El 7 es el resultado de sumar los coeficientes de la matriz. 19 positivos menos 12 negativos son 7 positivos. Cuando el resultado es 7, en escala hay que poner un 7 para que la imagen no varíe en su intensidad, en su luminosidad. Si no ponemos esa escala, la imagen se oscurece o se aclara en función de los coeficientes que tenemos aquí. Es decir, tenemos que hacer que teóricamente la operación final de convolución con esa matriz sume la unidad. Y la única manera es dividir por un factor que sea el mismo que la suma de los coeficientes. Si en lugar de un 19 le pongo un 20, la diferencia en lugar de ser 7 será 8. Le pongo
Lo echo aquí abajo y así mantengo la luminosidad inicial de mi imagen. ¿De acuerdo? Esto es lo que ya os he explicado. El cambio de los coeficientes permite modular el rango de frecuencias. Cambiando los negativos también cambiamos el efecto del filtro, haciendo que el 2 sea un -3, pues también acentuamos determinados bordes, pero los efectos de cambio en los valores negativos son muy sutiles. Son muy visibles si hacemos grandes ampliaciones de una zona muy pequeña de la imagen y nos fijamos en un detalle extremadamente pequeño. A nivel de una imagen de 12 o 14 millones de píxeles vista al 100% en una pantalla, es decir, sin posibilidad de visualizar los píxeles, un cambio en los valores negativos es muy difícil de detectar. En cambio, un cambio en la altura de la copa tiene efectos similares a los que estamos acostumbrados a ver en la máscara de enfoque moviendo el radio. Por lo tanto, como también tenemos el botón de la previsualización, podemos variar el numerito, previsualizar, ver el cambio que se produce y acabar de definir cuál es el valor que le aplicamos a cada imagen en concreto. Otra posibilidad que tenemos es inicialmente fabricarnos matrices desde el 15 hasta el 25 e irlas guardando con el botón guardar. Las guardamos y las tenemos ahí dentro y luego la próxima vez ya no hay que escribir los coeficientes, sino que cargamos directamente el 17, el 19, o cargamos el 19 o el 20 y luego solo cambiamos el 19 y el 20 para esa imagen en particular. Es cuestión de agilizar un poco nuestro trabajo. La escala es esto. En cualquier caso, una vez hemos visto que existe alguna posibilidad con alguna ventaja frente a la clásica máscara de enfoque, y que de hecho está incorporada en Photoshop desde hace varias versiones, pero es un filtro que no sé si tenéis experiencia en utilizar este tipo de filtros. ¿Alguien lo utiliza? No. Lo habitual es que no se utilice en ámbitos de procesado de imagen de medicina, por ejemplo, en fotografía técnica. Este tipo de algoritmos se utilizan muchísimo porque ese halo blanco de la máscara de enfoque, que para nosotros es simplemente una cosa molesta, en el diagnóstico a través de una radiografía puede cambiar el diagnóstico. Un halo blanco puede parecerse a una microfisura en un hueso y eso tiene un riesgo para el paciente, sobre todo, pues bastante mayor que el que tenemos nosotros con una imagen que no gusta a un cliente. De todos modos, tanto si utilizamos la máscara de enfoque como si utilizamos un Mexican Hat, habría alguna otra alternativa más complicada y que por tanto creo que excede a lo que tenemos que explicar en un ámbito de hoy. Tanto con uno como con el otro, en función del contenido de la imagen, de la resolución de la cámara y de la distancia a la cual la cámara fotografíe ese tipo de contenido, es frecuente encontrar imágenes en las que es inevitable que en alguna zona de la imagen se forme un halo que no nos interesa. Aún utilizando esto, claro, si vamos reduciendo la copa, vamos cada vez limitando más el rango de frecuencias que estamos mejorando y es inevitable al final caer en una frecuencia excesivamente alta que se manifiesta en forma de halo. Por tanto, también hay que buscar alguna solución cuando esto aparentemente no la tiene. Las herramientas que disponemos en Photoshop, hay varias que nos permiten desechar la solución final, que siempre esta de máscara de capa, pincelito del tamaño correspondiente y empezar a rascar por donde aparece el halo. Porque a veces un halo, en el ejemplo de la fotografía que teníamos antes, si se manifiesta en todas las hojas y ramas del árbol contra el cielo, pues bueno, nos podemos pasar la tarde rascando, o en el peor de los casos acabaremos renunciando a rascar y rascaremos todo el árbol, con lo cual tendremos todas las hojas otra vez sin la nitidez que queríamos que tuvieran o que tuviese. Bueno, entonces, de lo que se trataría, o lo que a mí me parece que es más útil, es buscar sistemas que nos permitan, si no automatizar la operación,
sí parametrizarla de una manera en la que no sea la habilidad o la paciencia del operador el que defina el éxito final. En Photoshop tenemos una herramienta que se llama hallar bordes. En el menú filtro estilizar, hallar bordes. Esta es la imagen original sin enfocar. Esto es lo que nos da Photoshop con el hallar bordes. Hallar bordes es un filtro que seguro que lo habéis utilizado alguna vez para cuestiones de tipográfico y cosas de este tipo, que lo que hace es pintarnos una raya allí donde hay un borde. Y nos pinta las rayas con un valor de gris distinto según si el borde es muy abrupto o es un borde muy suave. Donde la frecuencia de la imagen es muy alta y por tanto la transición entre los píxeles es muy abrupta, Photoshop pinta una raya prácticamente negra. Y donde la transición no es tan abrupta, pues pinta una raya de un valor de gris inferior y además asociado con alguno de los colores que hay en esa localización. El color, en este caso, a nosotros no nos importa ni nos interesa. Lo que nos interesa es el valor de gris que está definiendo el grado de detalle que hay en esa zona de la imagen. Si yo hago la pregunta de ¿cuál es la zona de la imagen en la que seguro que nunca me interesa aplicar una máscara de enfoque? Pues la zona de frecuencia más alta, ya lo hemos dicho antes, la que ya de por sí tiene un detalle inicial que no nos interesa sobredimensionar. Esas zonas pueden ser complejas o no, en esa imagen son muy complejas. En toda imagen de objeto texturado, esas zonas tienen 1000 formas y están localizadas en sitios aleatorios. Por tanto, ¿cómo las localizo? Con esto. Con un hallar bordes yo tengo un perfil negro que me indica exactamente dónde están las zonas de riesgo de mi imagen. Si luego ese hallar bordes, que lo hago en una capa aparte, en una capa duplicada, le paso un umbral, ese hallar bordes lo convierto en blanco y negro. Los píxeles solo pueden tomar, a partir de una herramienta como un umbral, solo pueden tomar un valor binario, o 0 o 255. Es lo que hemos hecho en la derecha. Cuando yo aplico el umbral en Photoshop, la herramienta aparece el histograma en la ventanita esta y la flecha esta está en medio, en el valor 128. Los píxeles que tienen valor inferior a 128 me los pone negros, los que tienen valor superior a 128 los pone de valor 255. Si yo muevo el cursor hacia la izquierda, lo que hago es aislar los bordes que inicialmente eran más negros. Voy restringiendo la acción de ese umbral solo a aquellos píxeles de la imagen que inicialmente tenían una frecuencia más alta, que son precisamente los que me interesa reservar del efecto de la máscara de enfoque, del Mexican Hat o de lo que esté utilizando para enfocar ese imagen. Y eso directamente es la máscara de capa que yo puedo utilizar para reservar, sin ninguna necesidad de pincel ni de habilidad de ningún tipo. ¿De acuerdo? En unas imágenes eso se quedará en el valor 2, en el valor 3, depende. Y también depende del tipo de imagen y de mis apetencias estéticas. Hay imágenes que uno quiere sobreenfocar, pues porque le apetece hacerlo así, y otras que lo que nos interesa es justo lo contrario. Hacemos un bodegón de porcelana blanca. El borde de la porcelana frente al fondo tiene que estar nítido, pero dentro de la porcelana no tiene que haber nada nítido. Y por lo tanto, en ese caso, el umbral será muy restringido, solo a los bordes más definidos. Y en el caso del retrato que hemos citado antes, pues lo mismo. Luego, si esa máscara de capa, que la tenemos aquí, resulta que a vista en la imagen no reserva suficientemente bien esos bordes que todavía se nos sobreenfocan, lo único que tenemos que hacer es hacerla más gruesa. ¿Y cómo hacemos más grueso un perfil negro sobre fondo blanco? Con el filtro mínimo. El filtro mínimo analiza cada píxel y su entorno y sustituye por el valor mínimo. Si tiene solo dos posibilidades, encontrar píxeles blancos o encontrar píxeles negros, donde haya un negro, añadirá otro negro. Y por lo tanto lo que está haciendo es hacer más gruesa la misma máscara, con la misma localización, a escala perfecta y sin necesidad de habilidad, directamente.
Y esto ya lo puedo hacer a vista de la imagen al 100%, regular el mínimo y acabar de ver en la zona conflictiva como el efecto completo, el efecto de reserva. También podría aplicarle a esa máscara un desenfoque gaussiano o aplicarle un desvanecer con la paleta de las capas y de las máscaras que tenemos ahora en el Photoshop creo que es desde el 4 que está esa opción, y tenemos más opciones de trabajar más sobre esa máscara. Pero lo importante es que la máscara sea fabricado sin necesidad de mucho trabajo ni de habilidad. Es una máscara fabricada en base a valores de gris de los píxeles. Por lo tanto, está localizada en todas aquellas zonas de la imagen donde es absolutamente necesaria y no está donde no hace falta. Y no depende de si me agoto yo con el pincel o no. Luego podemos hacer unas comprobaciones de este tipo de aplicaciones. Aquí hacemos, en la parte baja tenemos unos gráficos en los que se ve el valor de gris de los píxeles de la selección pequeñita esa que tenemos ahí arriba. En este caso son 15 píxeles que nos enseñan cómo cambia el valor de gris entre los píxeles que forman el cielo y los que forman la roca. A la izquierda tengo la imagen original del archivo RAW. En medio tengo una imagen mejorada mediante la aplicación de una máscara de enfoque que a mí me ha parecido correcta para la barraca, el árbol y las hierbas que tengo por ahí, pero que en el borde de transición de la roca entre el cielo produce el halo blanco, que es eso que está encerrado en el cielo. Y en cambio, en una zona de valor de gris intermedio ha mejorado la visibilidad de esa zona. Por tanto, la máscara de enfoque aplicada es correcta en términos generales, pero es incorrecta en el perfil de la roca contra el cielo. Y en cambio, en la derecha tenemos que mantenemos la mejora de la zona intermedia y la máscara de la capa fabricada con el sistema que hemos descrito elimina ese halo blanco que tenemos. Con lo cual tenemos las dos opciones. La de enfocar hasta donde es necesario y no tener el artefacto en las zonas limítrofes contra el cielo. Si hacemos el mismo trazado en una zona de valores de gris más intermedio en la imagen, vemos que la máscara de la capa que hemos fabricado para reservar aquí no actúa. Como aquí no hay un borde tan intenso como el del cielo, en la máscara no hay perfil negro y la máscara de enfoque es idéntica en el caso de que tiene la máscara y el caso que tiene la máscara de capa. En cambio, en este perfil, que por la razón que sea tiene un negro más intenso entre dos rocas, y ahí hay una zona de riesgo de que se produzca un pequeño halo alrededor de las dos rocas frente al negro, ahí el sistema es otra vez igual de eficaz que lo era con la roca contra el cielo. Tenemos la imagen original, la imagen sobreenfocada y la imagen con la máscara de capa. Fijaros que la que está sobreenfocada nos la reserva y la otra, que no está sobreenfocada, está idéntica que está aquí. Por tanto, de una manera automática nos está seleccionando qué píxeles han de ser enfocados y qué píxeles no deben ser enfocados, sin ningún riesgo por mi parte de perder la vida en el intento o la paciencia. Las conclusiones serían que la aplicación de mejoras de visibilidad de los bordes deben tener o deberían tener siempre en cuenta eso que hemos comentado del sistema de visión humana. Es decir, el sistema visual ya aplica una máscara de enfoque a todo aquello que mira. Por tanto, es muy importante que nosotros no sobrepasemos determinado límite. Las herramientas permiten aplicar la mejora donde realmente es necesario. Y esto no tiene por qué hacerse a través de criterios del operador que en la mayor parte de los casos son subjetivos y que están sujetos a cuestiones tan banales como si llevo 4 horas procesando imágenes y estoy hasta la coronilla, o estoy fresco, o esa foto me gusta mucho y es para una exposición y me la curro mucho, o esta otra es de un cliente plasta que no me interesa. Y al final los resultados pues acaban siendo muy distintos. Y finalmente, siempre tenemos el recurso de, al menos en una fase inicial de aplicar estos criterios, con un programa adecuado,
que los hay gratuitos, hacer trazados de la nitidez de un borde para ver exactamente qué está pasando ahí. Este tipo de todos estos gráficos que os enseño. Hay programas en internet disponibles de manera gratuita para hacer trazados de color de gris en los píxeles de manera muy sencilla, pero que es una manera inequívoca de saber si tenemos el problema o no lo tenemos. El problema puede existir en la imagen, es decir, en el archivo, y no verse en una pantalla. Según cómo esté calibrada la pantalla, un determinado halo puede no ser visible. Pero luego cuando lo imprimo con cierta calidad y a cierto tamaño, entonces es visible. Por lo tanto, juzgar las cosas a vista, a no ser que uno esté muy seguro de que su pantalla es muy buena y que está bien calibrada, también tiene cierto riesgo. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y no sé si hay alguna pregunta.